Entonces, a mí me gustó la Supergirl de Sasha Calle. Fue de las pocas cosas buenas de esa triste excusa de película llamada The Flash. Entonces podrán entender que estaba triste cuando anunciaron un reboot de Supergirl con Millie Alcock. Quiero decir, es mejor que Dove Cameron o Sydney Sweeney, que es como el fancast automático de cualquier persona en cuanto ve una rubia. Pero por fin teníamos una Supergirl latina y el mundo no lo aguantó y la tuvieron que cambiar por la blanca de la Casa del Dragón que todo el mundo estaba fancasteando. Pensé que al menos esa parte del fandom que es alérgica a la gente de color estaría satisfecha con eso, pero no, a ella también la odian porque al parecer es la Supergirl bisexual. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que están diciendo que por eso Melissa Benoist era mejor. Y eso no tiene ningún sentido, y puedo notar que no te viste este show, porque esta Supergirl es agresivamente lesbiana. Hace poco se estrenó Supergirl Woman of Tomorrow, la segunda película oficial del nuevo DCU. Y tuvo críticas bastante divididas. Ya sabemos cómo funciona esto, cualquier proyecto de superhéroes que esté protagonizado por una mujer va a tener al menos 15% menos de calificación en Rotten Tomatoes, pero eso es porque los fans de superhéroes son débiles y no van a sobrevivir al invierno. Pero fijándonos en las críticas reales, han dicho que es una película blanda, genérica, aburrida y en general es una mala adaptación del cómic en el que está inspirado. Y el tema aquí es que no están del todo equivocados. Supergirl cuenta la historia de Kara Zor-El, una joven kryptoniana que fue mandada a la Tierra antes de la destrucción de su civilización. Al no encontrar un lugar en la Tierra junto a su primo Superman, decide ir a planetas con soles rojos para ahogar sus penas en el alcohol. Ahí es donde conoce a Rudy, una niña que busca vengarse del pirata espacial Krem después de que este haya matado a su familia. Después de que Krem atacara a Krypto, Kara y Rudy emprenden un viaje en donde descubrirán cosas sobre la venganza, el heroísmo y lo que significa ser una super girl. ¿Qué chiste más estúpido? Les voy a ser completamente sincero, antes de esta película yo realmente no conocía mucho sobre Supergirl. Mi único acercamiento real con el personaje fue la serie de CW, que en su eterna guerra en contra del concepto de la buena caracterización, decidió hacerla simplemente una Superman mujer. Esta Supergirl era el paragón de la esperanza, una superheroína que luchaba contra los villanos con una sonrisa, trabajaba en un periódico y era la mejor amiga de Jimmy Olsen. Sí, no es particularmente un personaje muy original. Entonces imagínate mi sorpresa al ver a esta versión de Supergirl, que para empezar tiene mucho más sentido. Supergirl nació en la ciudad de Argo, años después de la destrucción de Krypton. Y tras descubrir que la gente estaba siendo envenenada por la kriptonita en el suelo, sus padres deciden mandarla a la Tierra junto con su primo Superman. A diferencia de Clark, ella sí conoció Krypton, su gente, su cultura, su lengua, y lleva sobre sí misma el trauma de perder a todo su mundo, lo que la hace un personaje mucho más crudo, cínico y trágico que Superman. Y para esta versión del personaje, Millie Alcock fue espectacular. Transmite perfectamente esta vibra deprimente, cansada y a veces hasta asquerosa que puede llegar a tener Supergirl, pero nunca perdiendo del todo esta cualidad de la amabilidad y el heroísmo. Yo sé que hice el chiste de Sasha Calle en la intro. Y sí me gustó mucho su interpretación de Supergirl en The Flash, pero entiendo por qué fueron con Millie Alcock para esta versión del personaje en particular. Realmente se nota que entiende al personaje y es su interpretación la que en mi opinión hace que la historia funcione. Pero realmente ella solo es la mitad de la historia, porque esta película se centra en el viaje de Kara y Rudy. Y Rudy está ahí. Por lo que tengo entendido, el libro de Woman of Tomorrow es narrado desde la perspectiva de Rudy, por lo que vemos su historia como una persona común cuya vida es cambiada tras encontrarse con Supergirl. Mientras tanto, realmente en la película nunca abandonamos la perspectiva de Supergirl, donde ella quiere encontrar a Krem para salvar a Krypto y esta niña solo lo hace más complicado. O sea, sí, sin ella no se pudiera haber salvado del Sol Verde, por ejemplo, pero si hubiera simplemente volado ahí sin tener que cuidar de ella, no estaríamos en esa situación para empezar. Es una compañera de road trip, narrativamente tiene el mismo papel que el niño explorador de Up. Estoy exagerando, es un buen personaje. Tiene una muy buena química con Supergirl y realmente disfruté de los momentos en donde se hacía valer por ella misma. Es solo que para llegar a ellos tuvimos que tener mucha paciencia. Ahora, hablando de la historia en general, lo admito, no me he leído el cómic, no tengo con qué compararla. Pero por sí sola es una muy buena introducción al personaje. Me encantan todas las secuencias de Kara en Argo y llegando a la Tierra, y después el viaje al espacio donde la interpretación de Millie Alcock y la dinámica de hermana mayor que tiene con Rudy te hacen entender mucho mejor a esta versión de Supergirl. No tienen ni idea de lo que me cuesta pronunciar la palabra Supergirl sin sonar como un psicópata y decir Supergirl. Y bueno, Krypto es simplemente trampa, todo lo que tenga Krypto es automáticamente mejor. Aunque sí tengo un par de problemas con cómo se presenta la historia de esta película. Empezando con las escenas en Krypton. Las escenas como tal ya dije que me encantan. No soy el mayor fan de esta estética para Krypton, pero realmente los sets y los vestuarios se ven espectaculares. Y me encanta el detalle de que toda esa secuencia está hablada en kryptoniano. Agradezco mucho que sigamos explorando el lore de este planeta más allá de las películas de Superman.
Sí sigo un poco molesto porque esta película sigue confirmando el hecho de que mandaron a Superman a la Tierra para ser un colonizador, solo que ahora vemos que el resto de kryptonianos son chile cojones y nada más es Jor-El el que está loco. Pero eso es realmente más un problema que tengo con Superman que con Supergirl, así que no voy a dejar que eso afecte mi opinión sobre la película. Lo que sí lo hace es cómo son implementadas las escenas de Krypton, principalmente porque solo rompen la película. Yo pensé que estas escenas estarían repartidas por la película para hacernos entender la personalidad de Kara a lo largo de la historia. Pero no, solo tiran toda la secuencia junta a la mitad de la película y ya. Se supone que esa parte es Kara contándole a Rudy su historia en lo que esperan a los piratas, por eso al final de la escena todos dicen wow, ¿cuánto tiempo pasó? Pero en mi opinión eso mata completamente todo el ritmo de la película. Hubiera sido mucho mejor que repartieran esas escenas. Las propias escenas se prestan para hacerlo, están muy claramente divididas entre todos los periodos de la vida de Kara. Y tengo una teoría. Según los insiders, las audiencias generales no reaccionaron de una forma muy positiva a las primeras funciones de la película, lo que llevó a DC a crear dos versiones, una editada por el director y otra por el estudio. La segunda es la que tuvo una recepción menos peor y es la que estamos viendo ahora en cines. Y se nota. Genuinamente se siente que hay una gran película sepultada en una edición espantosa, lo que la hace tener un ritmo muy incómodo, momentos emocionales incompletos, arcos de personaje que se resuelven fuera de cámara y muchas subtramas que realmente no llevan a ningún lado. Y eso me lleva a lo que probablemente sea mi opinión más impopular de la película. No me gustó Lobo. O sea, no me malentiendan, el personaje como tal es increíble, y la interpretación de Jason Momoa, aunque no es nada del otro mundo, es exactamente lo que esperaría de Lobo. Él nació para este papel, pero realmente sobra en esta película. No hace nada en toda la película, solo llega, hace cosas edgys, si acaso se pelea y se va para después regresar a repetir el mismo ciclo otra vez. No me molestaría que sea solo un relieve comédico, pero no solo no aporta nada, además entorpece el ritmo de la película más de lo que ya está. A mi parecer se siente como si castear a Jason Momoa como Lobo fuera una decisión que tomó James Gunn antes de saber en qué película lo iba a meter. Y una vez que vio todas las películas que estaban en desarrollo para el capítulo 1, dijo sí, Supergirl. Pero genuinamente no encaja. No tiene ningún propósito dentro de la película y destruye completamente el peso emocional de la última pelea. Solo es James Gunn diciendo, ah sí, démosle el papel a Jason Momoa antes de que otro director nos lo gane. Ahora con mi otro problema, el villano principal, Krem. Irónicamente he escuchado muchas cosas sobre él y todas son que nadie tiene nada que decir sobre él. Es un villano poco memorable. Creo que mucha gente está exagerando cuando lo comparan con los peores villanos del MCU, porque para nada es un Killmonger o un Thanos, pero tampoco se acerca a ser un Whiplash o Malekith. Y una vez que se da la revelación de que tiene un montón de niñas secuestradas en su nave para hacer su sociedad únicamente masculina, no solo se le da una trama muy interesante y lo hace más memorable, sino que además le da un paralelo narrativo muy interesante para una película en donde Supergirl está cuidando a una niña. Durante toda la película, Rudy tiene como objetivo matar a Krem para vengar a su familia, y Supergirl trata de convencerla de que matar a Krem no solo no va a solucionar nada, sino que además solo va a corromperla por dentro. En el momento final de la película, donde Rudy tiene amenazado a Krem con una espada, al final decide hacerle caso al consejo de Supergirl y no matarlo, solo para que una vez que Rudy está fuera del campo de batalla, la propia Supergirl llegue, agarre la misma espada y lo mate. Dos grandes problemas con este final. Primera, porque esta es la segunda de dos películas en el DCU donde el personaje inocente decide no matar al villano, solo para que al final llegue otro personaje mucho más rudo y que ya no tiene inocencia para matar a ese mismo villano. Pero mi segundo y mayor problema es, ¿qué significa este final? En el cómic, Krem es mucho menos malvado y más caótico. No tiene ningún plan malvado con las niñas ni nada, él solo mata por diversión. Entonces, cuando llega ese momento, Rudy no puede matarlo, lo encierran en la zona fantasma, y una vez que Krem ya reformado sale y le pide disculpas a Rudy, ella simplemente decide no perdonarlo y seguir con su vida. Ese final como sea tiene algo que decir y es narrativamente satisfactorio para la historia del cómic. En la película este momento directamente no existe. Rudy decide voluntariamente no matar a Krem para preservar su inocencia. Y digo yo, si tú haces que tu protagonista no mate al villano para preservar su inocencia en una película donde tu villano principal es un traficante de niñas que particularmente ya perdieron toda su inocencia, yo creo que deberías usar ese paralelo para algo, ¿no crees? Siento como que tendría que ser relevante en algún punto. No digo que quisiera un final donde perdonen a Krem. Definitivamente esta versión es mucho más malvada que su contraparte del cómic y se merecía ese final. Solo siento que había mejores formas de hacerlo, que fueran mucho más satisfactorias tanto para Supergirl como para Rudy. Se supone que este iba a ser una crítica positiva de la película y le estoy tirando mucho más tierra de lo que pensé. Les juro que me gusta esta película, pero genuinamente no coopera. Y más allá de defenderla ciegamente y negar todos sus errores solamente para ir en contra de esa agenda anti-woke que está tratando de boicotearla, siento que es mucho más importante señalar cuáles son sus errores reales, porque está lejos de ser una película perfecta. Por Dios, estás adaptando uno de los cómics con mejor arte en tiempos modernos y decides que tu espacio se va a ver marrón.
Pero genuinamente puedo ver que hay restos de una excelente película, que gracias a la interferencia del estudio, las peticiones de su propio universo y las expectativas irreales de la crítica terminaron limitando el proyecto. Porque en serio, yo soy el primero que está completamente de acuerdo en que debemos de exigirle más a las películas de superhéroes. Odio el argumento de, ay, es una película de Marvel, ¿qué te esperabas? Porque siento que cualquier película, ya sea basada en cómics, videojuegos, libros o lo que sea, debería de aspirar a ser buen cine. Pero genuinamente siento que muchas de las expectativas que se le tenían a esta película venían genuinamente de la mala fe. Claro, Superman tenía que ser excelente, porque era el inicio de un nuevo universo que tenía que catapultar a DC, porque era prácticamente su última oportunidad en el cine. Pero una vez que Superman fue un éxito y puedes tener películas como Man of Tomorrow y Clayface en desarrollo, me parece que exigir una taquilla billonaria y críticas dignas de premios a una película de Supergirl solamente es una expectativa irreal para que al final puedan demeritar el verdadero desempeño de la película, cosa que claramente no harían si el título de la película tuviera la palabra man. Y no estoy diciendo que si simplemente no te gustó la película seas machista, eso no existe, eso no es real. Pero ponte a pensar, esta película es realmente mejor que cualquiera de las de Thor, excepto tal vez Ragnarok. Y nunca jamás vi a los fans de los cómics armar un revuelo ni siquiera similar al que armaron por esta película por una película de Thor. Excepto tal vez Ragnarok. En conclusión, Supergirl es una buena película, no excelente, pero buena. Al igual que su protagonista, realmente nunca pudo encontrar su lugar dentro del DCU. Y nos terminó entregando una película incompleta, un poco desastrosa, pero bastante disfrutable. Que a pesar de dejar un par de cosas que desear, es la introducción del que seguramente terminará siendo uno de los personajes favoritos de los fans en el nuevo DCU. Y aquí es donde normalmente me echaría todo un discurso sobre por qué yo le tengo fe al DCU y a James Gunn, y por qué siento que al futuro pueden hacer muchos más proyectos que sean más fieles a los cómics y mucho más orgullosos de su material de origen. Pero no lo voy a hacer porque acaba de salir este póster de Lanterns y parece la portada de Te Boté Remix.